quien quiere darle las gracias, en primer término, soy yo, porque nunca lo había imaginado, no me habría podido soñar con un escenario como este, pero aquí está. Las fuerzas, digamos, de la historia nos han encontrado en este lugar y creo que debe ser un espacio permanente, que levantemos definitivamente esas absurdas fronteras que muchas veces son burocráticas, personales, eh, algunas veces ideológicas, entre la educación y la cultura. Son dos caras de una misma moneda, son parte de un mismo fenómeno humano. Bueno, aquí está también el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y viceministro de Cultura, Ignacio Barreto. Me acompaña en el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también como jefe del secretariado de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Bueno, yo tuve ocasión de mirar la clase o foro que en este mismo lugar desarrolló la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriela Jiménez, para de alguna manera chuletearme respecto de qué era lo que me tocaba hacer a mí. Y bueno, traigo una mezcla de reflexiones y de experiencias, inspirándome en su ejemplo. Ella, Gabriela, contó cómo ella misma es producto de un proceso educativo que la llevó a ser una reconocida profesional de la biología y además a una, digamos, lideresa de este mundo de las ciencias. En mi caso, bien lo comentaba, yo soy realmente un reportero, un periodista, comunicador. Y el primer sorprendido cuando me asigna el presidente Nicolás Maduro Moros una responsabilidad como ministro del Poder Popular para la Cultura soy yo. Creo que debo ser el único ministro del Poder o ministro de Cultura del planeta Tierra y sus alrededores que no tiene un título de bachiller. Mi título es de técnico medio industrial mención electrónica. Me gradué en la Escuela Técnica Industrial Gregorio MacGregor en Coche, mi querida parroquia. Pero fíjate, cualquiera puede imaginar una escuela técnica con una formación obviamente técnica para sus estudiantes, debía ser cuna de ingenieros y gente vinculada pues a las técnicas y a las ciencias no sociales. Sin embargo, en esa escuela técnica ejercieron enorme influencia en ese joven estudiante y en cientos de jóvenes estudiantes, mi querida profesora de historia Carmen Zurita, o mi querido profesor de geografía Nicolás Yaguaramay, o mi querido profesor también de geografía Edgar Pulido, por mencionar algunos de las áreas sociales. Y esto genera una sensibilidad en esos estudiantes que se tradujo, por ejemplo, en uno de nuestros compañeros que salió de la escuela técnica y se fue a la vida militar. Y terminó siendo uno de los jóvenes militares que acompañó al comandante Chávez en la rebelión del 4 de febrero de 1992. Y ese muchacho conversaba con mi profesora Zurita antes de rebelarse y él hacía entender que dentro de la institución militar había profesores que tenían ideas similares a las que mi profesora nos manifestaba en la escuela técnica. Y había una distancia porque en un tiempo lo militar era absoluta y radicalmente, digamos, percibido como distinto o contrario
a las ideas revolucionarias, transformadoras, nacionalistas de izquierda. Y fíjate, después hubo un encuentro entre eso que sucedía en los salones de aquella escuela técnica y lo que venía sucediendo al interior de la vida militar. Les hago esta referencia porque el principal enemigo de una formación integral son los compartimientos estancos. Eso que pretende convertir a un ser humano en algo delimitado en las fronteras de un oficio, de una profesión, de un área determinada del conocimiento. La humanidad no es así. Somos seres humanos que tenemos ideas, valores, convicciones. Y entonces al interrelacionarte con un muchacho que se está formando en cualquier área, tienes que entender que no solamente tú estás incidiendo en lo formal, sino también en todos los aspectos de la vida. El modo, ustedes lo conocen mejor que yo, docentes, el modo en que nos relacionamos con la niñez y con la juventud va a tener una incidencia en el país que el futuro nos va a deparar. Yo creo que a este mundo le está haciendo falta una misión crueldad cero. Porque a veces confundimos la autoridad con la crueldad. Y eso desde la escuela, desde la casa. Y creo que si, como decía el cantor Ali Primera, queremos una más humana humanidad, debemos reconocer que dentro de nuestro espíritu hay una tendencia a la crueldad, consciente o inconsciente, que debemos erradicar. Eso aplica para todo. Para la cultura, para la educación, para las matemáticas, para la física, para la química, porque recuerdo incluso que había profesores que podían enorgullecerse de que les pasaban pocos estudiantes. Sí. ¿Cómo tú vas a tener una inversión de valores tal que te hace algo meritorio el que te pasen pocos? Al contrario, tú deberías estar orgulloso de que te pasen muchos porque tú cumpliste con tu labor pedagógica de empoderar de conocimiento de los chamos. Pero bueno, ya sé que tenemos 20 minutos y creo que me comí 10 ya. Cuando el presidente me nombra ministro del Poder Popular para la Cultura, yo decía, caramba, ¿qué hago yo aquí? Porque yo siempre he tenido la idea de alguien que está en el Ministerio de Cultura que debe estar en la cúspide del conocimiento humano. De hecho, la palabra culto se asocia con una persona con más conocimientos y destrezas y valores excepcionales. Y yo lo que soy es, insisto, un simple reportero. ¿Y qué dije yo? Bueno, yo debo estar aquí por la esencia que me ha traído en mi vida a estos espacios, por comunicador. Entonces me propuse comunicar la cultura. Y creo que eso ha sido uno de los signos, Ignacio. Ignacio sí es un hombre de la cultura. Él es músico, licenciado, ¿no? En música, estudió en Viena, compositor, poeta, novelista. A mí incluso me cuesta reconocerme escritor. Tú me mencionaste escritor. Yo digo, bueno, yo soy periodista y he escrito unos libros. Porque cuando digo escritor, yo digo, bueno, escritor era Rómulo Gallegos. Y entonces, aquí no, así como cometer una estupidez, que la cometemos todos en algún momento, no te convierte automáticamente en un estúpido. Escribir un libro automáticamente no te tiene que convertir en un escritor, porque hay muchos libros malos también, ¿o no? Sí. Que no pasa de la primera página porque no. Bueno, pero entonces decía comunicar la cultura. ¿Y qué es la cultura? Bueno, entonces me conseguí con una vieja discusión y creo que el propio título del foro nos permite dar esa discusión. Arte y cultura. La cultura es arte. El arte es parte de la cultura, pero no lo es todo en la cultura. ¿Qué es la cultura? Entonces me puse a estudiar distintos conceptos y elaboré uno mío sobre la base de muchas indagaciones. ¿Qué es? Para mí la cultura es toda interacción humana entre semejantes, entre seres humanos, el planeta en el que habitamos y que produce cohesión e identidad
en la totalidad o en una parte de la humanidad. Repito, toda interacción humana. Gracias, discúlpame. Toda interacción humana entre los semejantes que produce cohesión e identidad en un grupo humano. Puede ser en toda la humanidad o en una parte de ella. Eso excede el arte, que es una parte de esas interacciones. Muy importante el arte, la música, la poesía, la literatura. Es un rasgo que solamente tiene la humanidad, porque usted perfectamente puede emocionarse escuchando un tema musical, escuchando una poesía, puede llorar, puede, sabiendo que es mentira, entristecerse y hasta aterrorizarse con una película. Ahora, eso solamente es posible entre los seres humanos. Un conejito, un monito, un burrito, un pollito no se emocionan con la música. Aunque a las vacas les ponen la música y los llaneros les cantan y producen más leche, ¿no? Pero ese rasgo humano del arte, o sea, de expresarse a través del arte es sumamente importante. Pero no lo es todo. Porque cuando tú circunscribes al arte, entonces te vienen cosas como las bellas artes. Ajá, ¿y cuáles son bellas y cuáles no? Yo creo que bella arte es esta muñeca que me han regalado acá. ¿Ah? Que me la he puesto aquí en el pecho. Que en lenguas africanas quiere decir encuentro precioso. Este es un encuentro precioso. Ahora, el modo en que nos relacionamos entre nosotros no es arte, pero es cultura. Si nosotros llegamos a un sitio y decimos buenos días, es un rasgo cultural, a lo mejor no es artístico, es cultural. Los modos que se instalan en las sociedades son expresión de la cultura. Entonces, entre los títulos del foro está patrimonio también. Sí. ¿Qué es eso de patrimonio? Entonces, también me lo preguntaba. Porque uno tiene la idea del patrimonio, el concepto jurídico, los bienes que son propiedad de una familia o de una persona o de una persona jurídica. Perdón. Pero resulta que dentro de esos, digamos, esas dinámicas culturales que se dan, que incluyen el arte, pero que también incluyen lo que comemos, cómo preparamos la arepa, o en el caso de los italianos la pizza, pero se ha vuelto universal la pizza, o los chinos que crearon el espagueti, pero los italianos se hicieron más famosos con el espagueti, pero el espagueti es chino. Todas esas cosas son rasgos culturales, pero la gastronomía también es un rasgo cultural. Ahora, ¿cuáles de ellas tienen carácter patrimonial y cuáles no? Porque yo digo, yo puedo hoy, que tengo pésimo oído musical, es más, no tengo oído musical, yo puedo inventar un ritmo, un género, hoy, ahorita aquí, con una máquina y empiezo a crear. Y eso es un producto cultural, ¿verdad? Pero es patrimonial, ¿no, verdad? ¿Cuál es el rasgo que debe tener una expresión cultural para adquirir el carácter patrimonial? Bueno, me corrige Ignacio, que Ignacio sí es más estudioso de este tema y es rector de una universidad. Yo lo que soy un reportero, coleado aquí en el Ministerio de Cultura. Aquellas manifestaciones culturales que con el pasar del tiempo han ido pasando de generación en generación, manteniendo el carácter identitario sobre un determinado grupo humano, dándole cohesión. Entonces, si usted es de Guatire, usted tendrá, ¿quiénes están aquí de Guatire? Guarenas, bueno, Guarenas también. Usted tendrá en la parranda de San Pedro un rasgo cultural identitario de carácter patrimonial, porque eso ha pasado de generación a generación durante un tiempo determinado, y además la gente de Guatire, sean o no sanpedreños, y la gente de Guarenas, sean o no sanpedreños, se sienten identificados con la parranda de San Pedro como con la viejita de Guarena, ¿verdad? Entonces hay un rasgo que da cohesión e identidad. La institucionalidad venezolana ha desarrollado, como en el mundo entero, una institución que es el Instituto de Patrimonio Cultural y el Centro de la Diversidad Cultural, que entonces, además de alcaldías y gobernaciones que tienen direcciones de patrimonio o instituciones dedicadas al patrimonio, que entonces certifican que una determinada manifestación es o no patrimonial.
Pero les cuento algo. La institucionalidad lo que hace es certificar algo que la realidad te expresa. La institucionalidad siempre va detrás de la realidad. Entonces, por ejemplo, yo no sé, Ignacio, si la alpargata, yo estoy seguro que debe estar en el registro del patrimonio cultural venezolano, ¿verdad? Porque en el año 2005 además se hizo un censo muy amplio, 2004, perdón, de todas las manifestaciones patrimoniales, ¿no? Ahora, la alpargata, la UNESCO no la ha reconocido como patrimonio de la humanidad, pero yo estoy seguro de que la alpargata es patrimonio de la humanidad, pues, ¿eh? Y además es un rasgo que le da cohesión e identidad al venezolano, use o no alpargata. Entonces, esto es muy interesante porque también lo que nos ha llegado de carácter patrimonial a estas generaciones es el producto de los siglos precedentes, inmediatamente precedentes. Entonces uno puede decir perfectamente, las retretas caraqueñas son patrimoniales, ¿verdad? Porque nuestros abuelitos disfrutaron de estas retretas, bien sea tocándolas o bailándolas o escuchándolas en la radio. Ajá, pero cuando no había llegado el europeo a estas tierras, y aquí la visión descolonizadora que se exige como parte de un proyecto educativo adecuado a las realidades de la Venezuela de hoy, de la revolución bolivariana, que es una educación emancipadora, a ti te hace ver, caramba, que esos son productos culturales de un tiempo para acá, que tienen un tiempo determinado, pero que antes de ese tiempo hubo también cultura. Nuestros hermanos aborígenes, así también llamados, los pueblos originarios que habitaron estos espacios, existían, eran seres humanos, no los descubrió nadie. Y también tenían sus expresiones culturales, y las tienen todavía, de carácter patrimonial. La arepa es una invención de los indígenas Cumanagoto. El vocablo arepa, que designa al pan de maíz, por ellos preparado, de maíz pilado, y después designa también el aripo, el budare. Ahora, eso es tan patrimonial, lo de raíz indígena, como una determinada expresión que basada en el calendario eclesiástico, que entonces también hay esa confusión o esa tendencia a asociar lo patrimonial solamente a lo vinculado al calendario eclesiástico. San Juan Bautista, que además, producto del sincretismo cultural, decía mi viejo Cruz Villegas, que era poeta, él sí escribía poemas y era poeta. Él decía algo así como que los negros, cuando salían a bailar, no bailaban al santo, lo que bailan es tambor. ¿Por qué? Porque estaba prohibida la expresión de las culturas africanas y encontraron nuestros abuelos esclavizados el calendario eclesiástico como una rendija para la expresión de su identidad cultural. Y entonces el negro baila al tambor porque el tambor le evoca a su raíz africana. Y entonces asumieron deidades africanas y las asociaron al santoral católico. Ya me comí los 20 minutos. Le está quitando 5 a Ignacio, pero todos estamos de acuerdo. Ya voy a cerrar. Entonces, fíjate tú, yo siempre he dicho, ¿sabemos cómo se llamaba el hombre europeo que desde el mástil de un barco mirando a tierra gritó? ¡Tierra! ¿Cómo se llamaba? Rodrigo de Triana. Por cierto que dicen que es mala palabra, y eso también es cultural, si son buenas o malas palabras. La verga de Triana. Pero la verga era el palo, ¿verdad? Sí. Por eso esta es la verga de Triana, porque era el palo más alto del barco, de donde se veía. Y estaba en el carajo. Estaba en el carajo. Y el carajo es arribota, ¿no? La cúspide de la verga. Así que cuando uno lo manden para el carajo, no se ponga bravo porque es para arriba. Perdone el Ministerio de Educación por estas expresiones.
Ajá, ¿y cómo se llamaba el indígena que mirando al mar dijo en su idioma, barco? Eso que venía de allá para acá flotando, tendría una manera de decirse en los idiomas de nuestros abuelos indígenas, y ese indígena o esos indígenas que estaban en la orilla y que miraron allá y vieron llegar el barco, no sabemos cómo se llamaban, ni sabemos siquiera cómo se dice barco en esos idiomas originarios. Pero eso es tan cultura y es tan patrimonio. Es más, yo digo que el más grave genocidio cometido por los colonizadores no fue el de los seres humanos, que duelen ciertamente, que hayan asesinado a millones de personas. Hay unos que calculan en 120 millones de personas el número de indígenas asesinados por los europeos. Pero lo más grave no fue la muerte humana en el sentido físico, sino el culturicidio, el haber borrado rasgos culturales que aquí existían y que tenían derecho a persistir en cualquier circunstancia. Bueno, pero ese culturicidio hace que también nosotros debamos valorar el patrimonio que no logró sobrevivir. Entonces la investigación es sumamente importante, y llamemos la arqueología no solamente en la búsqueda de objetos, sino en la búsqueda de los rasgos que identificaban a esas comunidades que aquí existían. Por eso es tan importante también la investigación, porque de pronto nosotros creemos que el patrimonio cultural es sencillamente lo que conocemos o lo que heredamos del siglo XX o del siglo XIX, y no es verdad. Va muchísimo más allá. Tenemos miles y miles y miles de años de historia esquilmada, escamoteada. Bueno, nosotros hemos propuesto en el marco de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, un vértice que le hemos dado ese nombre, Viva Venezuela, mi escuela querida. Pero es una manera de encontrar a la gran misión y a nuestra diversidad cultural con ese epicentro de dinámicas culturales que es el plantel, que es la escuela, pero que trasciende a la escuela. No es solo la escuela físicamente considerada. Nosotros consideramos que es indispensable que las dinámicas culturales estén presentes en la cotidianidad de todos los venezolanos, pero particularmente de las nuevas generaciones, dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera de la casa. Y que en estas dinámicas culturales no solamente valoremos lo que nos viene de lo que suele llamarse la cultura universal, y por ejemplo nosotros tenemos el sistema de orquestas. El sistema de orquestas tiene una extensión y un repertorio musical que se nutre de lo mejor de la música mundial. Ganamos el premio Guinness de los récords, del premio Guinness de los récords, ¿sí? El récord Guinness. Con una pieza de Tchaikovsky, de la música rusa. Eso es muy importante. Pero tan importante como eso que se hace en la música académica, oye, es el joropo jorconeado que se baila en el campo de Carabobo, en Yaracuy y en Cojedes, ¿verdad? Y que se toca con violín. ¿Ah? Miranda también, ¿no? Ah, Miranda de Carabobo. Ah, esa música, o la música que interpretan nuestros hermanos indígenas, el acatompo. Mira, ahorita viene otra vez una batalla definitiva. Todos los años hay una batalla definitiva por la cultura, que es el Día de Muertos. La industria cultural te impone Halloween. Sí. Halloween se ha metido en las escuelas. Y nosotros el año pasado, en alianza virtuosa con nuestro hermano México, celebramos por primera vez en Caracas un Día de Muertos con los ritos del Día de Muertos de México, que es muy rico, muy colorido, muy hermoso,
y trajimos desde el oriente venezolano a nuestros hermanos Cariña, que tienen también una conmemoración del Día de Muertos que se llama Acatompo, y los pusimos a dialogar juntos, el Acatompo venezolano y el Día de Muertos mexicano. Y la llora. Y la Llora del Estado Aragua, perdón, que también, como su nombre lo indica, ¿no? La Llora, tiene que ver con una forma de conmemorar ese Día de Muertos. Fue un pequeño gran paso para la humanidad, o un pequeño gran paso para la diversidad cultural venezolana. Muy chiquitico, pero, oye, frente a la andanada de la industria cultural, oye, comenzamos. Y yo aspiro que este año podamos tener también un contra Halloween, una alternativa al Halloween. Yo creo que en materia cultural no sirven las prohibiciones, no es que yo digo te prohíbo, que tal cosa, pero sí el Estado debe intervenir para poner en valor lo que le interesa desde el punto de vista estratégico, y es estratégico que nuestra identidad cultural y nuestra diversidad cultural sean preservadas frente a las fuerzas que pretenden difuminarlas, diluirlas, desaparecerlas. Un árbol puede ser muy alto, pero si no tiene raíces firmes y profundas, el viento lo tumba. Lo dice la canción El Joropo, ¿verdad? Si la palma fuera firme, no la picara el gusano, ni la tramoleara el viento, ¿no? No la secara el verano. No la secara el verano. Entonces, nuestra identidad, eso que nos da cultura, vuelvo al concepto, cohesión e identidad, nosotros tenemos que preservarlo en cualquier circunstancia para que exista la nación. Porque una nación sin cultura, sin identidad, sin memoria, no es una nación. Es tan importante, yo digo, tanto o más importante, un pueblo orgulloso de sus raíces, identificado con su cultura, tanto en los niveles locales, regionales y nacional, como una poderosa fuerza armada. Porque tanques y aviones se pueden convertir en inútiles elementos defensivos si dentro la población tiene su mente y el corazón puestos en otros referentes culturales distintos a los propios. Es decir, un enemigo de un país puede someter a ese país borrándole la memoria, borrándole la identidad, borrándole la conciencia a su población. Y si ahora estamos dominados por unos aparaticos que no te abandonan, a través de los cuales te llegan infinidad de mensajes con referentes culturales distintos a los tuyos, y que además te dicen que lo bueno es tal cosa y que lo malo es tal otra, entonces estamos frente a un problema de seguridad nacional. De modo que la primera línea de combate por nuestra identidad, por nuestra cohesión, por nuestra existencia digna venezolana, son los maestros y las maestras, y los padres y las madres, y todos aquellos que se relacionen con los venezolanos de hoy y del mañana. Por eso levantemos esas fronteras absurdas entre cultura, educación, cultura, y entendamos que nos estamos jugando el futuro de la existencia digna de esta nación venezolana con las nuevas generaciones. Y vamos a trabajar juntos por ellas. Usted me dice, mi querida viceministra, a cuál salón de clases hay que irse, si es que es un salón de clases, interactuamos con los chamos. Yo creo que no hay nada más emocionante y digno, honroso, que poder acariciar, darle molde a esa hermosa creación escultórica que es el futuro de la patria a través de la educación. O sea, el poder moldear a esa Venezuela del futuro, eso es un privilegio que por supuesto pasa por una serie de condiciones personales, materiales, todas esas las conocemos, yo no las estoy desconociendo, pero es al final del día un privilegio poder además tener muchos hijos y muchas hijas, porque uno termina siendo también padre, madre o hijo e hija de aquellos que el camino nos ha cruzado, con los que el camino nos ha cruzado en ese trayecto. Bueno, yo no sigo, tenía otro poco de cosas más aquí, pero creo que ya el tiempo se acabó. Muchas gracias y viva Venezuela, mi escuela querida.